El descubrimiento del barco puso a los científicos en una carrera contrarreloj. Hay que sacarlo ahora mismo. Está ubicado en un terreno privado donde se está construyendo un moderno complejo de edificios. El trabajo que llevaría años o tal vez décadas, aquí hay que hacerlo en meses. Pero a la presión que sienten los arqueólogos se le suma una aún mucho mayor. El mayor enemigo de la conservación de estos restos son el hecho de haberlo desenterrado. Básica. El hecho de estar a la intemperie, al aire, es el problema más grave que estos restos tienen. La madera comienza a quebrarse, a cuartearse, a abrirse. Ya no es una madera compacta, se empieza a abrir, a hacerse rajaduras, en algunos casos hasta escamarse y hacerse polvo. En este caso los 37 grados de calor hicieron mucho más rápido el proceso que si hubiese sido en un lugar un poco más fresco, más frío. La madera, una vez expuesta al aire, tiene un proceso imposible de frenar de deterioro, que es permanente, es recurrente, es gradual, continuo, y que lo único que se puede hacer es intentar mitigarlo, intentar bajar el impacto al mínimo posible. Por eso la necesidad de aquellas piezas que decidíamos extraer del barco, ponerlas prontamente en cubas con agua, proteger permanentemente con el regado las maderas que estaban a la intemperie. Rescatar el barco no es la única urgencia de los arqueólogos. También tienen que salvar su misteriosa carga. Está demasiado encastrado. ¿Qué, no lo puedes liberar? Imposible. ¿Y esta tampoco, che? Vamos a testear cómo está. Yo voy a sacar esta. Es la típica vasija española que se utilizó tanto en las fundaciones en América como en todos los barcos españoles que trasladaban carga a los puertos americanos e incluso a los puertos europeos también. ¿Dónde está? Ahí está. El barco aparentemente no cargaba solamente cerámicas, sino también hay otros, hay como vajillas de mesa, hay tazas, platos, algunas miniaturas. Qué bueno eso que está. Genial, Muy bueno, muy bueno. Está impecable, ¿eh? Sí, hoy encontramos esta pieza, que es de mayólica probablemente española, pero todavía no sabemos bien qué tipo de mayólica es. Sí, podemos ver que es una pieza entera, o sea, es una de las piezas más lindas que encontramos acá en el barco. Acá mismo. El hallazgo de la bodega del barco fue como abrir un cofre lleno de pistas. Vasijas de características españolas, fragmentos de cerámica, cucharas, pipas, todas piezas de un inmenso rompecabezas que cuando los científicos terminen de armar ayudarán a reconstruir la historia del barco y sus tripulantes. Este barco está hecho con tecnología española y se construye a la manera española. Una cualidad de las construcciones españolas, por ejemplo, es la cantidad de hierro. Para los españoles la cantidad de hierro es importante y aparece, por ejemplo, en los clavos. La cantidad de clavos es enorme, no hay restricción, a diferencia de la tradición inglesa que, por ejemplo, muchas de esas uniones las resuelve con encastres y pernos de madera. Acá tenés una tabla, acá tenés otra tabla y acá tenés una tercera tabla. Y tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clavos en 20 por 20. En el barco también se encontraron dos monedas, conocidas como maravedíes o cobres españoles. Estas dos pequeñas moneditas evidentemente son
pertenencia de alguien que alguna vez estuvo embarcado en ese barco y que por alguna razón las perdió. Casualidad absoluta, es decir, a alguien se le rompió un bolsillo, se le rompió una bolsa, no sé qué, y le quedaron dos moneditas que son muy pequeñitas atrapadas en una clarita, en una separación entre dos cuadernas, en el fondo del suelo del barco. Ya es un poco tarde para devolverle las moneditas a su dueño. Pero no son el único recuerdo que nos dejaron los tripulantes de este barco. Esta madera esperó bastantes años para ser conservada, aproximadamente 300 años por lo que se sabe hasta ahora. Y bueno, ya le llegó su turno, ¿no? Acá lo que se ve claro es el barco con el ancla. Acá el casco del barco. Acá están los velames, pero bueno. Y acá viene el ancla. No me extraña eso, ¿no? Es decir, que algún marino haya tallado esto. A los marineros estaban ahí y dejarían su huella. Como vos escribís, ¿viste? Alguien puede escribir en las paredes alguna, o tallar, ¿viste? Un corazoncito. Hoy por hoy es una madera que debemos conservarla. Y mientras tanto seguir investigando la talla, por qué se hizo, qué significa, qué barco está representado. ¿Es esa nave la que está representada? ¿Es otra? Hoy por hoy no se sabe. Cuando empezamos a encontrar objetos de los tripulantes, inmediatamente comenzamos a pensar en hombres reales, que alguna vez, hace 3 siglos, se lanzaron a la mar y tuvieron que soportar duras condiciones en largas travesías. El cruce del Atlántico de un barco era un viaje largo y difícil. Que una tripulación de 100 hombres conviva en 25 o 28 metros de eslora nos parece un abigarramiento. No nos imaginemos una vida a bordo del barco idílica donde cada uno tiene acceso a un amplio camarote. No, los marineros dormían a la intemperie. Y una intemperie despiadada porque es o sol, o lluvia, o tormenta, y sin guarecerse con nada más que algo de ropa. Sin duda, a pesar de los riesgos, a pesar de la imprevisibilidad, a pesar de los problemas sanitarios de estar embarcado, que son altos, son gravísimos, todo lo que se hizo en términos de movimiento comercial se hizo embarcado. El barco logró atravesar el mar y los siglos, pero hoy un nuevo peligro vuelve a amenazarlo. Cuando se realiza el hallazgo, se detiene la construcción de un muro que quedó entrelazado con el barco. Así los pilotes quedaron al descubierto. Si esta situación se prolonga, es un riesgo para la seguridad de todos. El inconveniente que se nos presenta en la excavación es que es necesario terminar de construir todo un tabique de cemento sobre la pared de pilotes para terminar de asegurar esa pared y no producir ningún deterioro estructural dentro del sector. Ahora, el nuevo desafío es construir un gran muro de hormigón sin dañar el barco. El barco está entrelazado en la pantalla de pilotes. Del otro lado de los pilotes, bueno, queda una reserva. Es como que dejamos una botella a añejar. Detrás de los pilotes nos queda una parte del barco que no vamos a poder rescatar ni excavar. Ahí queda una reserva arqueológica.